hoy vamos a ir a la Biblia y vamos a hacerlo en el Evangelio según Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 6 y versículo número 12. Ahí en su Biblia, búsquelo usted por favor en su casa ahí y comparta que si tiene un amigo a la par suya o en su familia ahí, todos juntos leyendo la palabra del Señor. Evangelio de Lucas capítulo 6 y versículo 12 dice la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Demos una palabra de oración y que sea el Espíritu Santo que añada bendición a esta palabra. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta preciosa y bella hora, Señor, nos acercamos delante de ti para honrarte, glorificarte y exaltarte y darte toda la gloria y el honor a ti. Señor, en esta hora también queremos darte las gracias por tu palabra que nos bendice, que nos llena, que nos edifica, que nos construye en la vida espiritual, Señor, que nos anima a seguir y la que nos reprende, Señor. Gracias por esta palabra. Al mismo tiempo, Dios, queremos suplicarte que esta noche nos des tu palabra, que en este momento podamos aprender de las Escrituras y podamos poner por obra lo que aprenderemos el día de hoy, Señor. Ayúdanos que esta palabra nos llegue al corazón, que edifique la vida de los amigos, Padre. Bendice a nuestros hermanos que también están oyendo y viendo a través de sus teléfonos celulares, Señor. Bendícelos, Dios amado, en el nombre de Cristo Jesús. Derrama de tu gloria, de tu poder y misericordia, que esta palabra lleve esa bendición a esos amigos y hermanos. Salva al que no te conoce, ayuda a afirmarse al que está débil, Señor, al que está dudando si seguirte a ti o dejar de hacerlo. En el nombre de Jesús, háblanos en esta hora. Gracias, Señor, por tu misericordia y bondad. Amén y amén. Muy bien, gloria sea a Dios. Esta noche, queridos amigos y hermanos, como ya anticipamos, queremos hablar esta última parte, pasos para una oración adecuada. Este es el final de nuestro tema básico de la oración. Pasos para una oración adecuada. Hermanos amados, si nosotros vemos el versículo de base que tomamos, nosotros vemos a Jesús orando en el monte y él pasó la noche entera orando a Dios. Vemos aquí que en aquellos días, dice la Biblia, el Señor había tenido un día muy trabajado y dice que en esos días el Señor se fue al monte a orar. En esos días de su ministerio se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Hermanos amados, orando. La oración es importante, es indispensable. Un cristiano debe orar todos los días, constantemente, no importando dónde está. Ya vamos a verlo claramente. ¿Cuáles ahora mismo? Vamos a ver cuáles son los pasos que debemos nosotros seguir o ponernos, por así decirlo, para una oración adecuada. Hermanos amados, las preguntas que vamos a hacer hoy, vamos a tratar de darles respuesta, porque son preguntas que mucho cristiano piadoso se hace y también algunos recién convertidos y otros que no tienen muy en cuenta o muy claro lo de la oración. Entonces, en esta noche yo quiero decirles estos pasos que vamos a seguir para una adecuada oración. En primer lugar, ¿cuándo orar? Es la pregunta que surge. ¿Cuándo debo orar? ¿Cuándo debo apartarme para Dios? ¿Cuándo? Ahora, como la misma palabra nos enseña, Jesucristo se apartó de toda la gente. Se apartó, fue al monte a orar y pasó la noche allí en el monte orando. Vemos claramente cómo el Señor Jesucristo se apartó de la gente porque la gente estaba ahí cerca de él, los discípulos, en fin, todo el mundo. Pero él dice que en esos días el Señor se apartó y fue al monte y pasó toda la noche orando, solo. Ahora, ¿cuándo debemos orar? Para orar, queridos hermanos, siempre debemos escoger un momento adecuado. Siempre debemos escoger un momento adecuado. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Buscar un momento adecuado, escoger en nuestro día ajetreado. Todos tenemos días pesados donde tenemos que realizar muchas cosas, el trabajo, la familia, en fin, tantas cosas.
pero debemos escoger un momento adecuado, como la misma palabra adecuado quiere decir un momento justo, idóneo, correcto, esencial, un momento en el cual podamos estar solos con Dios, sin nadie a nuestro alrededor, sin nadie que nos esté interrumpiendo, sin ninguna distracción, sin nadie que nos esté desviando la mirada, sin nada que nos esté impidiendo estar solo con Dios, porque la oración debe ser estar a solas con Dios y debemos anhelar eso, estar a solas con Dios. Ahora me dirá alguien, pero hermano, ¿y cuando estamos en iglesia o cuando oramos en familia? Pero ahí todos estamos a solas con Dios. La familia de Dios, estamos juntos, unidos y orando a Dios, pero estamos con Dios. No hay ninguna distracción ahí. No hay mundo ahí, no hay pecado ahí. Hermanos, entonces, para orar debemos escoger un momento adecuado, como Jesús. Jesús se apartó de la gente, vio el momento adecuado para ir y orar. Entonces, tenemos que apartar nosotros de esos momentos adecuados. Hermano, haga una agenda en su vida cotidiana, digo, en su diario vivir. Haga una agenda y diga, tales horas yo voy a estar a solas con Dios. Hermanos, yo les aconsejo que las horas más hábiles y más maravillosas para estar a solas con Dios son las horas de la madrugada. Son las horas donde usted puede estar a solas con Dios y no hay nada que le estorbe. Lo único que se escucha a veces son los gallitos cantar o los grillos hacerlo también. En fin, los pajarillos aún no se han levantado. De todo eso no hay impedimento, no hay algo que nos impida, poder orar y estar a solas con Dios en ese momento. Ese puede ser el momento adecuado, antes de acostarnos, antes de irnos a dormir. Puede ser ese el momento adecuado, queridos hermanos, o a la hora de mediodía. Puede ser ese el momento adecuado. Usted puede apartar, digamos, si tiene una hora, puede apartar media hora y usted sabe que tiene un lugar, y ya vamos a hablar de eso también, un lugar adecuado donde usted puede llegar y arrodillarse y buscar al Señor. Hermanos, nosotros tenemos que dar estos pasos, buscar los momentos adecuados. Mucha gente dice, es que yo no tengo tiempo para orar. Haga el tiempo, estimado, porque el tiempo que hacemos para orar no es un tiempo en vano, no es un tiempo desperdiciado. Es más, es un tiempo bien aprovechado, el cual servirá para que nuestra vida espiritual vaya creciendo paulatinamente quizá, pero también en integridad y rectitud y también integralmente. Es decir, que nuestra vida de oración es importante. Pasar momentos a solas con Dios es indispensable, es imperativo. Que oremos, hermanos amados, y busquemos el momento adecuado. Es el primer paso que tenemos que dar, buscar el momento adecuado en nuestro diario vivir. Jesús escogió la noche y dice que pasó toda la noche orando en el monte. Veamos. Dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Daniel, por ejemplo, queridos hermanos, Daniel tenía también un momento, 3 veces al día él oraba, pero él sabía qué momento era el adecuado para orar. Él sabía cuándo él no tenía ocupaciones. Él sabía cuándo no tenía que estar pendiente de las ocupaciones diarias de su vida. Él lo sabía y esos eran los momentos en los que él se apartaba, se aislaba y oraba con Dios y hablaba con Dios. Daniel 6:10 nos dará la mejor forma de explicar lo que les estoy diciendo. Léanlo o leámoslo esta noche. Daniel 6:10, veamos lo que dice la palabra del Señor. Daniel 6:10, acompáñenme ahí en su Biblia. Dice la palabra del Señor, 6:10 de Daniel. Cuando Daniel supo que el edicto había sido afirmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Hermanos amados, el momento de oración puede ser en la madrugada, en la noche, a mediodía, por la tarde, en la mañana. Usted sabe cuándo puede hacer ese tiempo, cuándo puede hacer ese momento para estar a solas con Dios, para hablar con Él. Y cualquiera dirá, pero si es que vamos a orar a la iglesia, hermano, si usted se cansa de orar, entonces ¿cómo es que su vida espiritual se mantiene si nosotros vamos a estar orando casi todo el día?
Si la oración es tan importante para nosotros, debemos orar y apartar tiempo para Dios. Si apartamos tiempo para ver la televisión, si apartamos tiempo para compartir con la familia, si apartamos tiempo para leer un libro, si apartamos tiempo para salir a pasear, si apartamos tiempo para almorzar, para desayunar, para cenar, apartamos tiempo para hablar con una persona que extrañamos por teléfono, si apartamos tiempo para ver todas las cosas, para ver Facebook, por ejemplo, para ver cualquier otra cosa. Podemos apartar tiempo para eso, pero no podemos apartar tiempo para Dios. Yo les digo ahora, hermanos amados, y les exhorto a que apartemos un momento para la oración, el ministerio de la vida cristiana, porque la vida cristiana es un ministerio que se solidifica cuando oramos. Un cristiano que no ora, su espíritu está débil, pero el cristiano que ora, su espíritu está fortalecido. ¿Y cómo podemos fortalecer nuestro espíritu? Orando. ¿Y cuándo orar? Busquemos el momento adecuado. Busquemos el momento. Ahora, después de responder esta pregunta de cuándo debemos orar, viene y surge esta otra pregunta: ¿dónde hacerlo? ¿Dónde orar? ¿Dónde? Porque en todo lugar donde dirigimos nuestra mirada hay pecado, hay maldad, hay transgresión. Entonces, ¿dónde debemos orar? También, asimismo, como buscamos un momento adecuado, debemos buscar un lugar adecuado. Acompáñenme por favor al Evangelio de Mateo capítulo 6 y versículo 6. 6 de Mateo. Vamos por favor a la Biblia. Dice la palabra del Señor. Jesucristo enseñando a sus discípulos a orar. Los discípulos le hicieron una pregunta al Señor. Señor, enséñanos a orar. Mejor dicho, ellos le hicieron una petición al Señor. Enséñanos a orar. Así como Juan enseñó también a sus discípulos. Enséñanos tú. Y Jesús les dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas. Versículo 5 estoy recitando. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Entonces, si la pregunta fuera ¿dónde no orar? No ores enfrente de la gente para que te vean. No ores para que te miren. No ores para que la gente diga: qué hombre más lleno de Dios, qué mujer más llena de Dios, qué hombre y qué mujer más de oración. No ores para que la gente hable. Ora de la forma en que el Señor Jesucristo dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Oiga bien el lugar adecuado, el aposento. Pero para los hipócritas podrían decir y objetar diciéndole a Jesucristo: pero ahí ¿quién me va a ver? ¿Qué importa quién te ve humanamente? Lo importante es que el Dios de los cielos está viendo tu humillación, tu oración. Y es lo que el Señor Jesucristo enfatiza en este versículo. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento o en tu cuarto, en tu recámara, en el rincón que tienes adecuado para orar, allí donde tú te arrodillas para buscar al Señor. Entra a ese lugar secreto, porque la oración es la oración secreta. La oración es lo que llena nuestra vida, pero debe ser en el lugar secreto. En el lugar secreto es donde surgen las mayores oraciones y las mayores bendiciones son dadas en el lugar secreto. Dice aquí: entra en tu aposento y cerrada la puerta. Oye bien, cerrada la puerta. Ora a tu Padre, ora a Dios que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, ¿dónde orar? Separado de la gente. Jesús no oraba frente a la gente. Algunas veces lo hacía solo, cuando suplicaba a Dios y pasaba horas con su Padre. Porque era su Padre y tenían que platicar.
Y él pasaba horas con él. De la misma forma nosotros. Él es nuestro Padre. Él es nuestro todo. Y Él sabe de lo que tenemos necesidad. Eso es cierto. Pero debemos exponerle a Él nuestras necesidades. ¿Y de qué forma podemos exponer a Dios nuestras necesidades? Orando. ¿Y cuándo orar? Buscando el momento adecuado. ¿Y dónde orar? En el lugar adecuado. Apartémonos, hermanos amados. Quizá como Jesús podemos irnos al monte. O como Pablo al desierto. Pero debemos orar, ya sea donde sea que estemos. Podemos irnos a un lago, platicar con el Señor solos y pasear allí con Él. Pero esos son solo momentos. Y cerca de tu casa o cerca del lugar donde resides hay un lago, hay un lugar apartado donde puedes ir. Puede ser el patio de tu casa, puede ser el cuarto donde vives, donde duermes, puede ser la sala, la cochera, puede ser cualquier lugar, siempre y cuando ese sea el lugar determinado para hablar con Dios, donde nadie te está viendo, donde nadie pone sus ojos en ti, porque la idea no es que pongan sus ojos en nosotros, la idea es que pongan sus ojos en Jesucristo. Por eso cada petición expuesta al Señor, el Señor la recompensa en público, porque tú lo has hecho en lo secreto. Y en los secretos suceden los milagros más grandes de la historia, querido amigo y hermano. Allí en lo secreto, habla con tu Padre, exponle tu necesidad en tu cuarto o donde quiera que tú has determinado para Dios. Ese lugar secreto. Hace unos días vimos una película con mi esposa, una película de matrimonio cristiano, la cual nos encantó muchísimo. Y vimos ahí cómo este hombre tenía una niña. Era viudo, había quedado huérfana de su madre, no de su padre. Y este hombre se casó con una mujer la cual recién acababa de perder a su marido, era viuda también. Y ellos hicieron un pacto. Ahora, este hombre tenía que, como costumbre, por así decirlo, que todos los domingos se apartaba a una colina. Y ahí había hecho un banco donde hablaba con Dios y cantaba a Dios, lo exaltaba con alabanzas. Y me llamó mucho la atención y por eso la ilustración se las traigo a ustedes, porque pueden ser estos momentos donde la naturaleza nos cobija y nos hace saber que ese Dios al cual clamamos ha creado todo lo que está a nuestro entorno. Podemos hacerlo también. O podemos ir de camino, en la casa, en el templo, claro que sí. Puede ser en el templo, pero el templo es más común porque íbamos todos y ahí nos reunimos y oramos. Es fácil orar cuando hay una multitud. Y cuando estamos solos es cuando Dios se manifiesta y se glorifica aún más en la intimidad, en la soledad, en el cuarto, en la casa, donde sea que tú estés, pero a solas con Él. Ojo, a solas con Dios. Solo tú y Él. Y ese Padre que está viendo en lo secreto va a recompensarte en público. No es necesario que tú lo publiques, Él lo hará por ti. Pero siempre y cuando tú lo hagas en lo secreto, no ores para que te escuchen, para que oigan los otros. Oh, qué palabras las que ora este hombre, cómo tiene elocuencia para orar. Y de la forma en que lo hace se siente, dicen las personas. Pero a veces solo son palabrerías. Y vamos a verlo. Entonces, queridos amigos y hermanos, Mateo 6:6 nos da la clave el Señor donde debemos orar. Y el Señor también en el versículo 12, del Evangelio de Lucas 6, Él nos estaba diciendo que Él se apartó al monte a orar. Y allí estuvo a solas con Dios toda la noche. Toda la noche. Entonces, ya vimos cuándo orar, dónde orar. Ahora vamos a ver cómo orar. ¿Cómo debemos orar nosotros? Mucho cristiano no sabe cómo debe orar. Mucho cristiano comienza su oración recitando el Padre Nuestro. Y el Señor no nos enseñó a rezar, nos enseñó a orar. Rezar es practicar oraciones ya escritas o aprendidas y recitarlas como nuestras. Ahora, hermano, ahora entiendo por qué razón no debemos guiar a los inconversos o a los perdidos con nuestra oración, sino que deben ser de ellos la oración, muy propia de cada quien. Ahora lo entiendo, porque el Señor Jesucristo dice en el versículo número 7 del Evangelio de Mateo 6, dice, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensen que por su palabrería serán oídos.
Los gentiles posiblemente en esa época acostumbraban a rezar, acostumbraban a tener sus oraciones ya por escrito, otros ya las sabían de memoria. Por eso, hermano amado y querido amigo y hermano, no es correcto rezar el Padre Nuestro, porque el Señor no dijo que oráramos de esa forma. Él solo dio la instrucción cómo debíamos nosotros priorizar nuestra oración. Nuestra oración debe comenzar diciéndolo Padre Nuestro, pero no con esas palabras así, sino diciendo Padre de todos. Es decir, no siendo egoísta nuestra oración. Y ya otro día quizá o posiblemente en otra ocasión cuando estudiemos el Evangelio de Mateo, vamos a aprender eso también de cómo la oración del Padre Nuestro nos va a ayudar muchísimo. Por cierto, hay un libro muy bello, muy maravilloso que se llama Solas con Dios. Si usted lo puede conseguir, de John MacArthur, le ayudará mucho también para poder aprender. Ahora bien, aquí la palabra del Señor dice, y orando no uséis vanas repeticiones. Entonces, ¿cómo debemos orar? No usando vanas repeticiones, es decir, no orando de la misma manera siempre. O tú puedes decir, yo voy a escribir la oración que le voy a hacer a Dios y se lo voy a poner aquí todo y me lo voy a aprender y se lo voy a exponer para que se oiga bonito. Eso no le agrada a Dios. ¿Cuál es la oración que le agrada al Señor? Una oración que sale de lo profundo del corazón, una oración que no es planeada, una oración que sale de las entrañas del cristiano. Esa es la oración que agrada al Señor. No una oración aprendida, porque en una oración aprendida hay frialdad, no hay concentración con Dios. Decimos lo que ya anticipamos, no lo que estamos sacando en el momento. Por lo tanto, queridos amigos, Señor Jesucristo nos reprende y nos dice que no debemos repetir vanas oraciones, es decir, no debemos aprender lo que vamos a decirle al Señor, debemos ser espontáneos con Él y en la oración espontánea exponer los sentimientos más profundos del corazón. Por eso incluso yo no concuerdo en que nos aprendamos la predicación, porque la predicación es una exposición de la palabra, no es una repetición de lo que ya en nuestro corazón y mente pasó, sino es algo que debemos darlo a la gente. Por lo tanto, la oración es algo que debemos dárselo a Dios. Debe salir espontáneamente, debe ser en el momento en que esa oración se efectúe, sin utilizar vanas repeticiones. Es por ello que no es correcto recitar el Padre Nuestro literalmente como está escrito. ¿Me explico? Entonces, queridos amigos y hermanos, muchas veces hemos caído en este error. Yo lo hacía, yo caí en ese error, en que recitaba el Padre Nuestro y creía que esa era la forma correcta. Y no, el Señor me está dando los parámetros, mejor dicho, para hacer mi oración y que mi oración sea escuchada y adecuada. Porque vemos en ella inmerso todo el significado de la oración. Ahora, ¿cómo orar? Debe ser oraciones que salgan del corazón, no repeticiones, no rezos. Por eso nosotros no concordamos ni tampoco compartimos en rezar. Es decir, repetir lo que ya otro hizo por mí. No lo puedo hacer. Debo orar con mi clamor, con mi oración, que salga de lo profundo de mi corazón. Ahora, a los niños se les puede enseñar a orar, pero posteriormente, mientras van madurando en el Evangelio, ellos van a aprender cómo orar. Porque orar es hablar con Dios. ¿Qué tema vas a exponerle al Señor? ¿Será que siempre le expondrás el mismo, diciéndole las mismas palabras, diciéndole las mismas cosas, aunque ya te haya contestado? ¿O cambiarás de rumbo? Hermano amado, veamos claramente. ¿Y cómo debemos orar? No usemos las vanas repeticiones, hermano. No repitamos las oraciones, porque eso es rezar y a Dios no le agrada eso. A Dios le encanta que nuestras oraciones sean espontáneas del momento. Amén. Entonces, ¿cómo orar? Deben nuestras oraciones salir del corazón. Así debemos orar nosotros, sin repetir las cosas. Por último, ¿en qué posición debemos orar?
En esto hay mucha controversia, quiero decirlo de esa forma, porque muchos cristianos creen que solo de rodillas Dios escucha, y otros creen que de pie Dios escucha, y otros señalan y dicen, ese Dios no lo va a escuchar porque ora acostado, porque ora de sentado. Ahora, querido hermano, yo quiero decirte algo. Dios te va a escuchar independientemente de la posición que estés. Puedes estar acostado, parado, sentado, arrodillado, postrado a los pies de Cristo, rostro a tierra. Puede ser. Pero ahora bien, tú no debes criticar, ni yo debo criticar a otro porque posiblemente tenga problemas físicos por los cuales se le impide arrodillarse o se le impide pararse, por lo cual oran sentados. Hay muchos hermanos y hermanas que padecen de artritis en sus rodillas y que arrodillarse es una tortura, y la oración no debe ser una tortura, debe ser un deleite, un disfrute estar con Dios, no debe ser una tortura. Ahora dicen muchos que si tú no te arrodillas, Dios no te va a escuchar. ¿Dónde en la palabra, en las escrituras hay que diga tal cosa o que ampare tal cosa? De hecho, queridos hermanos, en la escritura no hay un orden bíblico que nos diga que esa es la forma correcta de oración. Jesús, por ejemplo, hacía oraciones de pie. Estas oraciones, por supuesto, eran breves, como las que se realizan en la congregación. Estar de pie 1 hora, eso es terrible. Pero tú puedes estar de pie 1 hora si quieres, está bien. No podemos dogmatizarlo. No podemos decir que así se debe orar. Nosotros los pastores no podemos enseñar esas cosas. Lo que sí vamos a enseñar es orar. Y orar es buscar a Dios, hablar con Dios, estar a solas con Él, hablar con Él, hacer lo que Él quiere que hagamos en la oración. Entonces, querido amigo y hermano, la oración, en la posición que se debe orar, Jesús oraba de pie en sus oraciones breves. Cuando iba a tomar los alimentos, Él siempre acostumbraba a orar sentado. Y para poder refutar o para poder decir nosotros que la oración de pie está Juan 11:41 al 42. Y para decir que él estaba orando sentado, 1 Corintios 11:23 al 24 y Juan 6:3 al 11 también nos dan luz. También las oraciones largas él las hacía de rodillas o postrado a los pies de Cristo, a los pies del Señor, de Dios Poderoso. Pablo oraba de rodillas también. Jonás oró en el vientre del pez. ¿Habrá Jonás orado de rodillas? No hay una explicación que nos pueda dar luz a eso. Entonces, hermanos, no dogmaticemos. Pastores, no dogmaticemos. No obliguemos a la gente que se arrodille. Si tiene fe, estará sano en este momento. Dejémonos de cuentos, dejémonos de locuras y de radicalismos. Tranquilos, no hagamos tales cosas. No dañemos al pueblo. Estamos para amar y cuidar a las ovejas, no para hacerlas pedazos. Pastores, oremos. Iglesia, oremos. Hermanos, líderes, predicadores, no predicadores, gente de Dios, oremos. Y los que no lo hacen o que dicen, Dios me oye aunque no sea cristiano, arrepiéntase que Cristo lo ama. Cristo ama. Y lo amó tanto que murió en la cruz del Calvario. El Señor, Dios Todopoderoso, estuvo dispuesto a matar a su propio Hijo para que usted y yo seamos salvos. Cierre sus ojos en esta hora. Padre, gracias por este momento maravilloso que nos has dado. Y Padre, salva al que no te conoce, ten misericordia de ellos. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos tu gracia, amor y misericordia. En el nombre de Jesús bendice a mis hermanos y hermanas que esta noche han estado con nosotros aprendiendo la palabra, llegando al final de este tema maravilloso, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Querido amigo y querido hermano, si tú no le has dado tu corazón a Jesús o si tú te has apartado del Señor, por eso te digo, hermano, vuélvete a los brazos de Cristo, que el Señor está esperando tu regreso en el mismo lugar donde tú lo dejaste. Y tú que todavía no te has arrepentido, arrepiéntete. Cristo viene ya por nosotros y Él pagó mucho por tu redención. Ahora, ven a los brazos de Cristo. Reciban un saludo a todos nuestros amigos y hermanos que estuvieron con nosotros. Gracias, un abrazo enorme, cuídense mucho.